Buenas tardes a todos. Hoy, en la cuarta semana después de Pentecostés, tenemos un estudio especial. Vamos a hablar un poco de la vida y ministerio de San Pablo, el apóstol y mártir. Como muchos se recordarán, el lunes pasado celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Y hoy, aprovechando la incidencia y también que hemos terminado nuestro estudio de la carta a los Filipenses, vamos a tratar de aprender un poco más sobre la vida de ese apóstol y querer inspirarnos con su ejemplo y devoción a nuestro Señor. Para iniciar nuestro estudio, oremos usando la colecta o la oración del día, que es para la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Oremos. Oh Dios, que por la predicación de tu apóstol Pablo hiciste que la luz del Evangelio resplandeciera por todo el mundo, concede, te suplicamos, que nosotros, recordando su portentosa conversión, manifestemos nuestra gratitud siguiendo su santa enseñanza. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Todos hemos escuchado algo de San Pablo. Cuando vamos a la iglesia, son más veces que sí que no, que vamos a escuchar alguna lectura de los escritos de San Pablo. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Todos esos libros que realmente son cartas como Romanos, 1 y 2 Corintios, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filipenses, Colosenses, Efesios y más, todos fueron escritos por San Pablo. Entonces, Pablo es la figura, aparte de Jesús, más influyente en el Nuevo Testamento y por ende en la vida de la iglesia cristiana. Pero ¿quién era Pablo? Esa es una pregunta muy válida. Vamos a ver hoy, viendo un poco del Nuevo Testamento, el mensaje que la Biblia tiene para explicar la vida de San Pablo. Quizás el primer texto que debemos de ver es el libro de Hechos, o Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Pablo se dirige a un grupo de eruditos y estudiosos judíos y quiere defender su postura. Y para comenzar, explica un poco de su historia personal. Dice: hermanos y padres, escuchen mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, se estuvieron más quietos. Y él dijo: yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios, como son todos ustedes actualmente. Yo perseguía a muerte a quienes seguían ese camino, arrestando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y el senado en pleno. De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en camino hacia Damasco para arrestar a los que allí y conducirlos a Jerusalén para que fuesen castigados. Y enseguida Pablo describe su conversión, pero queremos esperar un momento. Vamos a dejar un marcador en este pasaje para buscar otro. Pero lo que aprendemos de esta parte de su discurso es lo siguiente. Primero, que Pablo es judío. Nunca tenemos que olvidarnos que los primeros cristianos todos fueron judíos. Eran seguidores de la ley de Moisés, habían recibido no solo por tradición familiar, pero también cultural y religiosa, esas enseñanzas que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Y Pablo fue ávido lector del Antiguo Testamento y estudiosísimo de la Biblia. Y en ese texto nos dice que aunque él nació en lo que hoy es Turquía, en la ciudad de Tarso, él se trasladó a la santa ciudad de Jerusalén, el centro de la vida y la cultura judías, para estudiar a los pies de uno de los rabinos más conocidos en la antigüedad, el famoso Gamaliel. Gamaliel aparece 1 o 2 veces en el Nuevo Testamento como un judío de mente abierta
y de erudición conocida. Y Pablo dice que él estudió con ese famosísimo maestro para aprender todo el teje-maneje de la ley de Dios como se había revelado a Moisés. Lo que significa que Pablo no es cualquiera. Pablo es un hombre dedicado y estudiado en la palabra de Dios y en las cosas de Dios. Ahora, en la carta a los Filipenses que estudiamos sobre las últimas semanas, yo les recuerdo que Pablo también explica un poco de su historia personal. El capítulo 3 de Filipenses, versículo de 4 en adelante dice: Si bien yo podría apoyarme en tales cosas, es decir, razones humanas para sentir el orgullo, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidado el 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia, y en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Allí, con sus propias palabras, Pablo nos dice que, de nuevo, es israelita de raza, no es ningún converso, su familia es descendencia de Abraham, es descendencia de las familias, por ejemplo, de los primeros reyes de Israel. El rey Saúl, antes del rey David, era de la tribu de Benjamín. Y ser de la tribu de Benjamín por siglos posteriores significaba ser, como dicen en algunos lados, de pura cepa, de ser un israelita, un judío de verdad. Y explica que es hijo de hebreos, tanto su papá como su mamá. En la antigüedad habían casos de familias mixtas o de, por ejemplo, mujeres que se habían casado con hombres no judíos o que se habían quedado embarazadas de hombres no judíos y los hijos eran judíos. Pero Pablo dice: yo soy hijo de un matrimonio de judíos, hebreo de hebreos. Es importante para él ratificar que él es auténticamente judío. Y explica que en toda su vida, desde su infancia, se había cumplido la ley. La ley mandaba que los varones fueran circuncidados en el 8º día de nacimiento. Es cuando le concedían su nombre también. Entonces, ser circuncidado en el 8º día, es decir, que fue criado en una casa, en un hogar, donde tenía mucho respeto para las leyes y las normas de Dios. Además, era un fariseo. Los fariseos eran conocidos como dedicados a la ley, cumplidores de los detalles más mínimos. Pablo es uno de esos que sí lavaba los platos, es uno de esos que sí tenía mucho cuidado con qué se ponía y cuándo se lo ponía, de lo que comía, en qué clase de plato lo comía, en qué día podría ser una cosa y en qué día tenía que descansar. Para Pablo todo eso era importante, era la base de su relación con Dios, el cumplimiento de la ley mosaica. Y además dice que su celo, su entrega a su versión de la religión judía era de convertirlo en perseguidor de la iglesia. Y eso viene a ser lo que más distingue a Pablo en su carrera religiosa antes de convertirse en apóstol de Jesucristo. Es un fiel y celoso perseguidor de los cristianos. El autor de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo Pablo estuvo al lado de los que mataban a Esteban, el diácono y mártir. Dice que les sostenía los abrigos mientras los demás fueron a tirarle piedras a Esteban para matarlo. Es decir, un hombre que tenía un fanatismo terrible en su vida antes de conocer a Cristo. Pero como el mismo Pablo nos cuenta más de una vez, algo le pasó. Vamos a volver a Hechos 22, donde él mismo explica cómo fue su conversión. Dice a partir del versículo 6. Yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una luz celeste intensa resplandeció en torno a mí.
Caí en tierra y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y contesté: ¿Quién eres, Señor? Contestó la voz: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los acompañantes veían la luz, pero no oían la voz del que hablaba conmigo. Y yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Contestó el Señor: levántate y ve a Damasco, y ahí te dirán lo que debes hacer. Y sigue contando Pablo cómo fue esa experiencia de ver a Jesús en la luz, de escuchar su voz y ser convertido por el mismo Señor. Pablo cumplió el mandato de Jesús de ese encuentro, entró a la ciudad de Damasco, buscó quien le dijera qué hacer. Se encontró con Ananías, un discípulo que le recibió en su casa, que le enseñó, que lo bautizó en el nombre de Jesús. Y desde ese momento, Saulo se convierte en Pablo, ¿no? Deja de usar la versión hebrea de su nombre y adopta la versión griega, porque en todo eso Jesús se revela a él que él tendrá que ser mensajero a los no judíos, a los gentiles o a los paganos. Y con igual celo con que perseguía la iglesia, Pablo se convierte en misionero. Cuando leemos las cartas de Pablo, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que viajaba muchísimo el apóstol. Algunos que se han dedicado a estudiar la actividad de San Pablo dicen que solo caminando podemos documentar que él caminó 10,000 millas, lo que es de ir de Los Ángeles a Nueva York 4 veces, si no son más. 10,000 millas recorrió el apóstol solo a pie, sin contar con sus movimientos en barco, a caballo, en cualquier otra forma. Pero ese hombre se dedicó a proclamar el evangelio en todas partes. Yo hice un listado tentativo de lugares donde visitó Pablo en sus viajes misioneros para proclamar las buenas noticias. Y esos son esos países. Lo que hoy son los países de Israel, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Grecia, Macedonia del Norte, Chipre, Malta, Italia, posiblemente incluso a España. Hay muchas personas hoy en día que no han viajado tanto, aunque Pablo no tenía aviones, no tenía transporte motorizado, nosotros que sí, pero Pablo ha viajado más que todos nosotros, quizás juntos los que estamos participando en este estudio. Fue tremendo viajero. También Pablo cuenta un poco de lo que le costó viajar tanto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, explica un poco lo que él tuvo que sufrir, o por lo menos con lo que tuvo que experimentar en su momento. 2 Corintios 11, del 25 al 27, dice lo siguiente: 3 veces me azotaron con varas, y una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. ¿Cuántos viajes con peligro de ríos, peligro de asaltantes, peligro de parte de mis compatriotas, peligro de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre, con sed, en frecuentes ayunos, con frío y sin ropa? Y además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, que Pablo viajaba, sufría situaciones difíciles, aguantaba todo lo que habrá sido las ganas quizás de ir a dormir tranquilo en una casa propia, porque tenía ese deseo, ese celo por compartir el amor de Dios con todos y a buscar, a velar por el bienestar de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas veces naufragado? ¿Cuántas veces durmiendo a la intemperie? Pablo hacía todo por ese celo y ese amor
a Jesús. Además, como explica, él mismo fue encarcelado más de una vez. Nos cuenta de varias noches que pasó en las cárceles del Imperio Romano, cuántas veces que le corrieron de pueblos, cuántas veces que querían matarlo. Y nos damos cuenta que en todo eso, él recibía la ayuda del Espíritu Santo y se fortalecía en el mensaje de Jesús. Varios ejemplos podemos citar de los Hechos de los Apóstoles y de las mismas cartas. Y estas cartas nos hablan de su situación en la cárcel, pero quizás lo más interesante es ver el último capítulo de los Hechos, donde el autor de los Hechos nos indica que aunque Pablo estuvo en la cárcel, Dios usaba esa situación para la extensión del mensaje que él tenía. Dice al final de esos Apóstoles, capítulo 28, y Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba? Que podía predicar con libertad. Estaba encarcelado cerca de la casa del emperador. En la carta de los Filipenses y en otros momentos nos cuenta cómo desde su encarcelamiento, desde su celda, podemos decir, que logró proclamar, predicar Jesucristo en el hogar del emperador. Y como muchos del entorno imperial se convirtieron a Cristo, comenzaron a ser hermanos de Pablo, aún en sus sufrimientos, y proclamaban las buenas noticias a todos. Lo que los hombres deseaban para el mal, Dios lo usó para el bien. Algunos preguntan, porque no se cuenta en la Biblia, cómo murió San Pablo. La tradición cristiana dice que fue puesto en libertad después de su tiempo de encarcelamiento en Roma, pero que luego fue arrestado de nuevo en tiempo del emperador Nerón. Nerón era conocido por ser muy cínico, mandó a arrestar judíos y cristianos, a quemar, a matar a muchos después del incendio que hubo en la ciudad de Roma. Decidió echar la culpa a los cristianos porque era un blanco muy fácil. Y se supone que Pablo murió en esa persecución de la iglesia muy localizada en la ciudad de Roma. Pero Pablo, a diferencia de muchos cristianos que fueron mártires en ese tiempo, fue decapitado por la espada, que era una muerte más humana, si se puede decir. Porque Pablo era ciudadano romano. No muchas personas fueron ciudadanos romanos en ese tiempo. Había mucha gente, incluso en la ciudad de Roma, que no contaba con la ciudadanía. Pero Pablo sí. Entonces, cuando lo ejecutaron, él tenía derecho a una muerte un poco más tranquila que lo que pasó a su compañero Pedro. Pedro fue crucificado, cabeza abajo. Otros fueron crucificados, otros fueron puestos como carnada para los leones en los circos. Pablo sí fue ejecutado con la espada. Ahora, la espada se convirtió en el emblema o el símbolo de San Pablo, porque él también menciona en uno de sus textos que la palabra de Dios es lo que podemos llamar la espada del Espíritu. La palabra de Dios es capaz de dividir, dice, entre huesos y coyunturas. Entonces, por esas dos razones, por lo que dice Pablo en un momento, y también por la manera en que murió, la espada se convierte en el emblema de este apóstol. ¿Qué podemos tomar del ejemplo de San Pablo? Pues primero podemos tomar el ejemplo de su cuidado por sus hermanos. En sus cartas y en lo que cuenta los Hechos de los Apóstoles, Pablo fue un hombre entregado a Dios y entregado a la enseñanza y sobre todo al cuidado de sus hermanos en Cristo. Fue un fiel pastor, tan fiel que pudo estar después de un tiempo en cada ciudad dejando nuevos pastores, nuevos ministros, para ir a comenzar otras iglesias en otras comunidades. Pero siempre se mantenía en contacto.
Gracias a Dios en esta época, en el Imperio Romano, existía la manera de tener lo que serían los correos de hoy. Llegaban las cartas a buen tiempo, los mensajes. Los mensajeros podían cruzar carreteras muy extendidas con facilidad, lo que permitía la extensión del mensaje y también el comercio en esta época. Entonces Pablo fue dedicado. No se escatimaba la energía ni los esfuerzos para servir a Dios. Podemos tomar ese ejemplo, podemos aprender y querer ser más dedicados y más energéticos, más celosos en nuestro seguimiento de nuestro Señor, en nuestro servicio a Dios. Segundo, realmente tenemos que admirar el conocimiento de Pablo. En algunos de sus discursos y algunas de sus cartas cita a los escritores griegos, tanto filósofos como poetas, y demuestra un profundo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos predicadores hoy no podremos aprender y tratar de imitar el ejemplo de Pablo al conocer las Escrituras tan bien y tan realmente dedicadamente? Porque en ese tiempo no tenía Google para buscar una cita que se le había quedado olvidado, no tenía una Biblia tan fácil como tenemos nosotros, tenía algunos rollos, algunos pergaminos, pero tenía la palabra de Dios grabada en su mente y en su corazón. Otra cosa que podemos aprender de Pablo es su deseo de conocer al mundo. Pablo era tremendamente curioso, quería conocer la vida de los demás y quería, al conocer la vida de los demás, es decir, de otras culturas, de otras sociedades, al conocerlas, quería llevarles el mensaje esperanzador de Jesús. En algún momento dijo, con los judíos me hago como otro judío. No como cerdo, no como camarones, me dedico a las formas de oración que aprendí de niño. Pero dice, con los no judíos me hago como no judío. Con los griegos hablo griego, trato de conformarme en todo lo posible a su manera de vivir. Con los de Siria igual. Dice, yo me adapto. Y ese poder adaptarse a las circunstancias para cumplir la misión que Dios le ha dado realmente también es admirable. Y además tenemos que entender lo que cuesta cambiar su perspectiva sobre el mundo. Pablo siempre estaba dispuesto no solo a aprender y adaptarse, pero realmente a dejar que la palabra de Jesús cambiara su vida. Pablo era tan celoso en contra de Jesús, pero cuando conoció al Señor, se convirtió totalmente y dejó que la luz de Jesús inundara su mente y su corazón y que le diera un nuevo sentido a la vida. Ojalá nosotros, al conocer la palabra de Dios, al conocer la palabra de Jesús que nos llama a seguirlo y serle fiel, también nos cambiemos y nos dedicamos a estar cambiados y fieles a Jesús, como lo fue Pablo. Bueno, eso ha sido la información que tenemos en un estudio sobre la vida de San Pablo. Es un excelente ejemplo de pastor, de creyente, de escritor. Para nosotros debe inspirarnos a querer ser la mejor versión de lo que somos, de quienes somos, para que nos hagamos mejores cristianos y mejores personas. Antes de terminar, tengo un anuncio muy importante para la comunidad de la Iglesia Episcopal San Jorge en Central Falls. Anoche, hablando con la junta de nuestra iglesia, con el comité del obispo, comenzamos el plan o ratificamos el plan formal para comenzar la reapertura del templo. El plan actualmente es que vamos a abrir el templo el domingo 19 de julio con todas las precauciones que nos han indicado el Departamento de Salud y la Diócesis Episcopal de Rhode Island. Durante los próximos días vamos a compartir las nuevas normas y las medidas que tendremos que tomar para poder reunirnos en el templo para la celebración de los oficios religiosos y eventualmente para la celebración de la Santa Eucaristía. Por favor, estén pendientes de esta información y que por favor oren
por su junta, por mí, por toda la iglesia, para que podamos hacer todo lo que es necesario para prepararnos para ese momento. Vamos a terminar el estudio con oración. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, te pedimos que nos inspires con el ejemplo de tu apóstol San Pablo, para que seamos cada vez más dedicados a ti y más abiertos a gastar nuestra energía y nuestros esfuerzos por la extensión del mensaje de las buenas noticias de Jesús. Bendícenos, bendice a todas las personas que forman parte de nuestra familia espiritual, y haz que en todo glorifiquemos tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, y recuerden que el domingo a las 11 de la mañana tendremos el oficio dominical por Facebook y por YouTube. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los cristianos a veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. De ahí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. Los hermanos en Damasco todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar, ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó.